Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 11, la título ñamoí, el adulterio de David. Son 5 versículos en este capítulo 11 que nos hablan de una introducción de lo que está sucediendo. Y después vamos a ver las consecuencias, qué es lo que pasa. En la primavera, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab, a sus oficiales y a todo Israel. Ellos derrotaron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. En la terraza vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó a averiguar quién era aquella mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el hitita. David mandó emisarios para que se la trajeran. Ella compareció ante David y él se acostó con él. Y él se acostó con ella. Ella acababa de purificarse de su impureza menstrual. Ella quedó luego, después de regresar a su casa, quedó embarazada y envió un mensaje a David. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Por lo tanto, David, te hago avisar que estoy embarazada. Y bueno, esto es lo que sucede. Entonces nosotros ya hemos presentado la primera parte, ¿verdad? Lo que significa, ¿verdad? El ocio, decíamos al comienzo. Entonces esto es muy importante también que nosotros entendamos todo lo que significa cuando uno está en ocio, todo lo que significa, ¿verdad? Cuando uno no entra a hacer lo que le corresponde. El rey tenía que estar en la guerra. En el versículo 1 decíamos que tranquilamente está en Jerusalén, entre sus muros, en su comodidad, y dejan que los otros peleen. Allá ver tranquilo ahí. Y ahora ya se nos viene este versículo 2, ¿verdad? Un día al atardecer, David se levantó de su lecho y se puso a pasear por la terraza del palacio real. Desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. Bueno, queridos amigos, este contexto bíblico, tras la decisión de David de quedarse en Jerusalén, y va a comenzar a girar más bien sobre el aspecto íntimo. Nosotros insistimos mucho, el autor sagrado se nota, o esa caseña de Inave, nuestro aspecto individual y nuestro aspecto público, lo público y lo individual. La moralidad, queridos amigos, comienza por casa ya de hoy. La honestidad comienza por casa. No hace falta ir a grandes universidades, no sé por dónde, para aprender a ser honestos.
peñan de abuela, peñan de rogapu, peñan de por las se vuelven una gente y catu y las y ande bueno, se me van a se botandere cacuaja, estoy con de gran mondaja de primera categoría. Monda paitejan, no hay se han botado paitejan, no hay al pueblo, a la gente, ne monda meter las manos en las arcas del Estado, prometer cuantoía. Moí, estoy con de narcotraficante, estoy con de vendedor de droga, etcétera, etcétera. She, por lo menos una genduya, güey, she. Y que tú me ves, tú me hoy cuau yo me y suba ella, pues yo te la y tú también ya abuelo, no hay más. Espero que no, ¿verdad? Pero esa pues no es la antropología del hombre normalmente, por lo menos dentro de un aranducate, nos hace tender siempre hacia el bien. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo, si nosotros no sabemos cuidarnos, después vienen esas tentaciones y ahí es donde nosotros desviamos nuestra mirada y nuestro camino. Entonces el rey, desde la Gag, se dice la azotea, que era el lugar típico para el reposo y contemplación que ellos tenían en las casas orientales. Las casas orientales casi todas son planas ahí arriba. Entonces yo vivo peario mío, mañana, o lo que sea. Y justamente desde ahí es que el rey observa y ve que ahí está una mujer, dice, bañándose. El verbo que se utiliza es bayar. Y esto marca el inicio del proceso. Es un proceso que después se va a desencadenar, ¿verdad? Upeaña moñe por un hanguán de hina. Ya la ya hay señal de hemos hanguán de la curejina. A pepeñe por un lado, pepeñe por un baiteta. Marca este inicio y lo que comienza como una mirada, después se convertirá en deseo y finalmente en pecado. Comienzo mirada, después comienzo deseo, continúa y luego terminará con esta infidelidad, es decir, cae en el pecado. La descripción, queridos amigos, de esta mujer, el hecho de decir muy hermosa, Tová mar'e meod, Tová mar'e meod. Esto quiere decir que es una mujer muy hermosa. No es solo, queridos amigos, en un sentido estético, ¿verdad? La hipona de laya, hipona de vicio, sino que el autor sagrado nos quiere enfatizar que está poniéndonos ante un conflicto ético. El mal siempre es como el Lucifer, la luz que atrae. Ay, ñande ay, porque entramos en el aspecto moral del pecado. Ya. Se dan cuenta, queridos amigos. Ya esa paitán y cuando hago la cuestión antropológica y la Biblia, cómo nos habla y cómo es tan concreto, ¿verdad? Con nuestra expresión antropológica. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores.
Vete en paz y no peques más. Gracia me alcanzó. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puse en mí esa luz para salvarme. Y moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí. Del pecado me has liberado, porque has resucitado, hoy vuelvo a ser feliz. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre, el discípulo amado. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, salve,
te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo. Y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo. Y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María. Ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María. En esta hora y en la muerte. Amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo. Y te pido por aquellos que no saben de ti. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este capítulo 11, hoy estamos con el versículo 2. Este versículo 2 que nos dice justamente que una tarde David se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. En la terraza vio a una mujer que se estaba bañando, era muy hermosa. Y ahí nomás, hasta ahí nomás llegamos el versículo 2 por ahora. Y por interés, cuñapé, lleva ya traemos hoy. Y estábamos hablando de ese contexto, ¿verdad? El meot quiere decir muy, muy. Tová, hermosa, ¿verdad? Tová. Mar'e. Cocuñaco lleva. Mar'e, mirar a una mujer tan hermosa. Ahora, queridos amigos, en un contexto histórico, en la antigüedad estas terrazas eran espacios familiares, ¿verdad? Muy comunes, como estábamos diciendo, que se utilizaban también para dormir, porque acude vicios y nada, pero ya llevan. Entonces, pues haré, ya en deporte, ya jupiñane con yo amo bate, ya haya que, en las noches calurosas o para realizar también tareas domésticas, ya ñemba tu bebé, ya carú, o lo que sea, la noche. También el baño ritual de Betsabé probablemente respondía a las leyes de su pureza, es decir, la menstruación y que tenían que hacer un baño específico. Y está muy vinculada, como siempre, al ciclo femenino, como nosotros sabemos. Y eso te lo dice muy bien aquí el autor sagrado. Porque aquí también te va a llamar a la prudencia y te va a llamar también a no ser motivo de. A ver con Ibaiteina. David en la mañana, sino que también va a mirar desde el aspecto de esta mujer. El aspecto que encontramos en el Levítico 15, PLS Levítico 15, PVP, ya tenía todo el ritual, ¿verdad?, que la mujer tenía que hacer en ese tiempo. Y así, lo que David ve no es un acto de vanidad, sino que es un cumplimiento de la ley, es una purificación. Históricamente, esto, queridos amigos, está subrayando la inocencia también inicial de esta mujer frente a la mirada del rey, por lo menos frente a la mirada del rey. Después podemos ir mirando más y más, etcétera, etcétera, pero siempre también hay
situaciones de complicidad. Siempre hay situaciones de complicidad. Pero mira, ya se zapata ya hoy en América. ¿Cuál es el contexto cultural antropológico que encontramos así en esta narración? Y la escena siempre nos muestra una antropología del poder. El poder, porque se abre la mandada hacia el rey. Nambre, ángela se súdito fuera, joao mío opama, oñoreno, se abritama, ave, se la mandada, allá poseta la allá posea. Y el mirar desde lo alto también simboliza para nosotros la autoridad y control. Autoridad y control desde lo alto. Ya te digo ya, uateye, no puede no ir, la gente no puede no ir, porque es la jefe, porque él lo manda. A esta yo pensé la en oficina, era pensar a gente. Porque ella tiene puestito y porque es director de ascensor, porque es director de fotocopiadora. Mira ya nambrema hoy, director. Va a la dirección nada, anda y guay. Entonces simboliza siempre, queridos amigos, hay que saber leer y hay que saber entender, ¿verdad? Lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir es una simbolización, pero magnífica, ¿verdad? Porque aquí esa autoridad y ese control, el rey se ubica en posición de superioridad física y social también. Posición física y social, por encima de. Mientras que la mujer en su intimidad queda expuesta, porque tengo el poder y la intimidad. Entonces, ese ya es un atropello, queridos amigos. ¿Se dan cuenta cómo el poder atropella? Atropella la intimidad de la persona. Y no estamos diciendo simplemente una intimidad, vamos a decir, del aspecto físico, del aspecto de la sexualidad. Ya atropella. Sino que llamo mishi porque yo soy autoridad. Más bionde, va violaré tante, bailaré hipotán, bailaré usea, ¿verdad? La expresión entonces culturalmente se está denunciando, queridos amigos, el abuso de autoridad. Abuso de autoridad, 2600 años atrás. Añadego a te bendiga tú ya supera con ambas con. Upea sea estamos en el 2025. ¿Será que en el 248.408 Ñande ya superama con ambas con? ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Son situaciones que verdaderamente nos tienen que hacer entender. Es un abuso de la posición real del jefe, de la autoridad. Y entonces hay un control sobre lo femenino, la vulnerabilidad. Betsabé entonces muestra cómo el poder puede invadir incluso los espacios más íntimos de la persona. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sin
sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este jueves 25 de septiembre. Tenemos del libro de la profecía de Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 8. En el segundo año del rey Darío, el primer día del sexto mes, la palabra del Señor fue dirigida por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, en estos términos: así habla el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Y la palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo en estos términos: ¿es este acaso el momento de que ustedes vivan en sus casas revestidas de madera, mientras esta casa está en ruinas? Ahora bien, así habla el Señor de los ejércitos: consideren la situación en que se encuentran. Ustedes han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero no se han saciado. Han bebido, pero no se ha apagado su sed. Y así continúa
esta profecía de Ageo, queridos amigos. Ciertamente que Ageo es llamado por Dios para hablar sobre esta situación, que han regresado del exilio, pero neina yo preocupás y por reconstruir la casa del Señor. Reconstruir la casa del Señor, upeaco dice, ina peñan de recobe, peñan de neta, peñan de familia, reconstruir valores, principios que necesitamos tener en nuestra vida y en nuestra casa, queridos amigos. La prioridad siempre es la prioridad de la obra de Dios, de la casa de Dios, porque el templo de Dios somos nosotros mismos. Los israelitas ciertamente, queridos amigos, que habían descuidado esta reconstrucción, ya cierto tiempo que habían vuelto del exilio, pero acueras el Saray, o construir las hogacueras, o ya pues igual leí viñedo, oye pues oño pero todo era en un sentido económico. Ñandea ahí muchas veces ya preocupada, ya vender al exterior, que ya vender bacaro o curero o lo que sea, querer traer inversionistas, añadir Saray de lo esencial y lo fundamental, reconstruir al hombre, a la persona, sacar verdaderamente pobreza cero, upe hambre cero, ñande ya andas ahí, ña rajan una escuela, sino que sobre todo a las familias, el hambre de Dios, el hambre por reconstruir una nación sin personas corruptas, sin personas que solamente se aprovechan, ¿verdad?, del pueblo y de la gente. Y por eso la prioridad es Dios. Dios es el dueño, queridos amigos, de nuestra propia vida. Así es que tenemos que priorizar esta relación con el Señor. Vamos a reflexionar principalmente, queridos amigos, y vamos a darnos cuenta que es Dios el que provee la gracia. Dios lo proveerá en la medida en que nosotros le tenemos a Él en nuestra prioridad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ser la Iglesia no es algo que los laicos hagan solo el domingo, ni algo que deba ocurrir entre las paredes de la Iglesia. Ser la Iglesia es lo que hacen los laicos en cualquier momento, lugar o circunstancia de su vida. Todo lugar donde estén es el lugar donde pueden vivir la llamada universal a la santidad. San Juan Pablo II. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Y aquí encontramos algunas palabras claves. Por ejemplo, decíamos la azotea, el gag. Gag, pecha ya Ñande hebreo, gag, la azotea. PVB Ñande Gatuya Guatá. Es una palabra muy cortita, el gag, pero es contundente también, porque en el mundo semítico Gag era el lugar cotidiano, el lugar donde nos encontramos, la familia. O José, no bebe porque es acuay, claro, cuéntica tuyo hoy, sino que a las noches, cuando ya entra el sol, ¿verdad? Pero era un lugar donde por lo menos corría un poco de viento. Y este es el escenario, miren, el escenario que se vuelve tentación es en el mismo lugar donde nosotros nos encontramos. Por eso, en el aspecto exegético, cuando nosotros entramos más en los detalles de cada una de las palabras y los significados, aquí el autor usa el término para marcar el contraste entre el reposo del rey y la batalla del pueblo. Aquí hay entonces, queridos amigos, dos cosas. Y contrastes. Contrastes. Porque en cuanto que el pueblo está trabajando, está sufriendo, está teniendo que producir, tiene que pagar las deudas externas, tiene que pagar los sueldos, incluso de los planilleros, incluso de aquellos que no trabajan, incluso de aquellos que por ser políticos, por ser amigos, ni educación. Aumía la de realidad. Al pueblo hay ganas de pagar los impuestos y todo lo que sea. Aumía las gallas. Mientras el pueblo está en la guerra, sin embargo, el rey, el melech, en la terraza, en la azotea, en su descanso, en su ocio. Ya habíamos dicho, que está más en el Añandeco Pichite, ya botata hina, nambreñan de tema hoy, la ñaime con el pelo mi ian a Imboriajú, mi ni jaive, o mi andi ya hacen las fotos, ve, nambreña por cagua, ya hacen las fotos, ve, en todas las redes y en todos los lugares públicos. Pero a ver, ya yo pido bebé, oye, moín de la lugar, ve, oye, botando de si te he visto, no me acuerdo. Hareyapó, la ley justamente contra esa pobre gente. Entonces, queridos hermanos, aquí verdaderamente hay un contraste demasiado grande. Y eso es lo que te quiero enseñar, porque este es un libro político. Este es un libro político en la y y especialmente para los políticos, los reyes, te habla de los reyes, te habla de los que están al frente, ¿verdad? Y esa es la preocupación. Quiere decir que oímos hoy la preocupación, usted y ella lleva, porque oímos hoy la mondaja, oímos hoy la hipopindada, oímos hoy la doya posea el bien para el pueblo. Barete, vende, ¿verdad? Y entonces, el pueblo que está en la batalla y la azotea está sustituyendo para él, por lo menos en este momento, en ese campo de guerra, como un espacio también, queridos amigos, de lucha espiritual. Porque si yo no estoy cumpliendo con lo que se me ha pedido, en este momento también que estoy aquí en este espacio, en el ocio, va a tener que ser también una lucha espiritual contra todas aquellas tentaciones que justamente le está sucediendo al rey David. Ahora viene otra palabra importante que es el ra'a. Ra'a de ro'e, ver. Espérate, y ver, ra'a, ro'e. Es un verbo fundamental en hebreo. Vayar, vayará, en este sentido. Ra'a, vayará. No es una simple percepción visual. Algo, sino que aquí nosotros utilizamos esta palabra para decir el consentir, consentimiento. Mirar, pero ya con una intención, vamos a decirle así, maliciosa incluso, maliciosa. Se ve. Entonces, implica atención, implica deseo, implica apropiación mental. Por eso Jesús dice, el que ya pecó simplemente con su mirada, dice, porque la deseó, si ya lo deseó en su corazón, dice Jesús. No es simplemente porque te fuiste y te acostaste, dice, con esa mujer que estaba ahí, la Betsabé, esa rey David, sino que tu deseo, la deseaste mentalmente,
apropiación mental, en la tradición que nosotros encontramos aquí de la Biblia, el Ra'á, por una parte, también se utiliza para ver la gloria de Dios, que es entonces lo positivo, el Ra'á, apropiarme de lo que Dios me está diciendo. Daí porque le conta televisión mañana, ya venían de ya, ay, bueno, y tengo venían de ya, la gente pago, lo que sea. No, vean cómo es. ¿Qué es entonces ese Ra'á en el sentido positivo de apropiación y de ver a Dios? Quiere decir justamente apropiación en tu mente de los valores de la belleza, de los valores de la honestidad, de los valores de la solidaridad, de los valores del servicio, del ejemplo, de la entrega. Vamos a pedir entonces esa gracia también para nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Habían intentado alejarlos con campanas, tambores ruidosos, silbidos y hasta con chorros de agua. Pero invariablemente los toros salvajes retornaban diariamente a la extensa huerta y mientras los asustadizos frailes huían, los astados se tomaban su tiempo para engullirse el tierno forraje cultivado para alimentar a los bueyes y las vacas del monasterio ante la mirada impotente de los pobres monjes. Como el invierno se acercaba, había que apurar el paso para recoger a tiempo la cosecha y el heno, pues de lo contrario pasarían hambre ellos y sus animales durante la temporada invernal. Buscando una salida al problema, el superior recordó que el hermano lego Carlos de Setze fue durante mucho tiempo pastor y caporal antes de convertirse en franciscano. Así las cosas, el prior dio por descontado que él sabría cómo alejar a las bestias y sin más le ordenó que las sacara y se las llevara lo más lejos posible. Con su obediencia puesta a prueba, el hermano Carlos de Setze accedió sin chistar, pero sin saber qué hacer se postró ante la Santísima Virgen y oró durante toda la noche orando. Al otro día se paró en la mitad de la huerta y cuando los astados llegaron, él los bendijo y mansamente los animales se le acercaron. Entonces enlazó al primero, lo cabestreó y con los demás, siguiéndole, los llevó hasta el límite de la granja y suavemente los conminó a que no volvieran por allí y en efecto nunca regresaron. Giancarlo Marchioni, nacido en el poblado de Setze, Italia, el 22 de octubre de 1613, pertenecía a una familia muy pobre por lo que desde muy pequeño empezó a trabajar como pastor y mayoral para ayudar a la economía familiar y escasamente aprendió a leer y escribir. Pero en la soledad del campo dio rienda suelta a la piedad y devoción aprendida en su casa, lo que estimulaba su deseo de abrazar la vida religiosa, sueño que hubo de aplazar hasta los 22 años, cuando por fin pudo ingresar al convento franciscano de Nazzaro y después de superar las duras pruebas a las que lo sometieron, vistió el sayal de San Francisco el 18 de mayo de 1635. Un año más tarde, el 19 de mayo, hizo los votos perpetuos, adoptó el nombre de Fray Carlos de Setze y decidió permanecer como hermano lego el resto de su vida, porque no se consideraba digno de ser sacerdote. En adelante, la vida de San Carlos de Setze transcurrió de convento en convento, desempeñándose como cocinero, hortelano, jardinero, portero, limosnero y sacristán, sin sobresalir en ninguno de esos cargos, por lo que sus superiores lo recriminaban constantemente, aunque le reconocían su acendrada devoción que lo llevaba a permanecer orando día y noche en la capilla. Le reconocían sus mortificaciones, su incuestionable humildad, su probada obediencia, su desbordada generosidad con los pobres y la veracidad de sus curaciones milagrosas. Esas cualidades vencieron la resistencia que generaba y sin dejar de cumplir con sus obligaciones,
San Carlos de Setze tuvo cierta libertad para dedicarse a escribir y aunque su preparación era muy deficiente, sus escritos, 3 vías, el Sagrado Septenario, los discursos sobre la vida de Jesús, Camino interno del alma, la grandeza de la misericordia divina y su autobiografía, alcanzaron, dicen sus biógrafos que por inspiración divina, un grado de perfección mística comparables con los de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Ya en su edad madura, San Carlos de Setze era todo un personaje, al que acudían en busca de consejo estadistas, sacerdotes, obispos, cardenales y hasta los papas Alejandro VII y Clemente IX. Con su merecida fama de hombre de Dios, murió en olor de santidad en el convento romano de San Francisco a Ripa el 6 de enero de 1670 y fue canonizado por el Papa San Juan XXIII en 1959. Por eso hoy, 25 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Carlos de Setze que nos enseñe a convertir nuestras limitaciones en fortalezas para la gloria de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este capítulo 11, versículo 2 del segundo libro de Samuel. Una tarde David se levantó de la cama, se puso a pasear por la terraza del palacio. De la terraza vio a una mujer que se estaba bañando. Ustedes entonces la Ñande versículo 2. Y era una mujer muy hermosa. Queridos amigos, ¿qué enseñanza nos puede traer? La mirada, el ra'á, decíamos, el apropiarse, como un camino también y como un inicio para el pecado, queridos amigos. La mirada. A ver, ¿cómo son nuestras miradas? Cuidar lo que miramos, lo que contemplamos, porque el contemplar ya quiere decir que ñande ya veruma peñane acame. Ya pecó en su corazón, ya pesa tema. Porque en su mente, en su corazón, o veruma, o momba ema, desea. Queridos amigos, nosotros somos bastante sensibles, muy sensibles. Nosotros captamos, todos captamos, queridos amigos,
lo que así con pequeños gestos vamos mostrando. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir, nuestra forma de expresar, nuestra preocupación. La ñande ya puno hina, enseguida ya villa venderoare, derezare hoy. Hoy en día incluso hay instrumentos, ¿verdad? Mi detector de mentiras. Me acuerdo que años que está vendiendo ya puede tener curso de detectores de policía, de detector de mentiras. Ya pues Estados Unidos, veo, para utilizar ese instrumento para detector de mentiras. Y me decía que dice que por las pupilas de los ojos, cuando nosotros hablamos, dice que nuestra pupila misma tiene una forma especial. Dice que cuando te sorprenden ciertas preguntas, ande yaputen, ande yapusejina. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta lo sensible que somos, queridos amigos? Lo sensible que somos. Añanderovare, y así, ¿verdad? Y creo que una mamá o un papá que le conoce más a su hijo enseguida, mi hijo, está mintiendo, hey Moisés. Hablan de maestro mía, a la pueblo parece, oye, se acuerda la político, ni qué decir. Estás mintiendo, mi hijo. Bueno, pero eso es, queridos amigos, lo que pasa. A veces, fíjate, gran detector de mentiras lo que hago. Inicio del pecado, la mirada, las pupilas, lo que nosotros traemos y queremos hacer parte ya de nuestra vida. Un segundo elemento que ya hemos insistido, que es la ociosidad. San Juan Bosco insistía mucho, decía, el padre o la madre de todo pecado es la ociosidad, el no hacer nada. Pero no hacer nada, queridos amigos, en cuanto a esa misión y función que tenéis que hacer. Oye, diga tú a ella que coge tamae, la yeya poana ja, inarae, yeya poana inarae, anda yeya pues. Ocioso, ese es un ocioso, a pesar de que tiene muchas funciones que tiene que cumplir y no lo cumple. ¿Y qué hace? Se distrae detrás de otras cosas. Y ahí está el peligro. No estamos en la batalla, estamos en la ociosidad. La falta de misión clara, entonces, queridos amigos, sobre nuestra función. Peña de Yeyapona. Tercera enseñanza, queridos amigos, es la inocencia también de otras personas que algunas veces no tienen nada que ver, ¿verdad?, con lo que nosotros estamos ahí sufriendo o viviendo. Y bueno, pero ella por lo menos está cumpliendo con la ley, ¿verdad? No busca tanto exhibirse, sino que no culpar tampoco a esa víctima que muchas veces, porque aquí te hablaba de que estaba en su tiempo de mujer y que según la ley, Levítico, capítulo 15, te decía muy bien de toda la ritualidad. Añadigo en aquellos tiempos cuando después de la baño, con la ducha, con amor, etcétera, todas las cosas que hoy en día tenemos, ¿verdad? La privé, esa la gente, ¿verdad? Lo privado, sino que, queridos amigos, estamos aquí en una cultura totalmente diferente. Por eso también hay que mirar de cierto aspecto una cierta inocencia, porque el Ra'á es nuestra mirada intencionada, deseosa, que se adueña y se apropia, y entonces invade, controla, tiene autoridad y poder sobre esa intimidad de las personas. Y ya le dije que eso no es solamente en el aspecto de la sexualidad, sino que Pegañandeña invadía y sobre muchas otras cosas. En Boriajú, entonces yo le estoy invadiendo a ese Boriajú. Y porque le compro, le hago un sicario, le doy plata para robar, le utilizo para que haga cualquier situación negativa. Bueno, otra enseñanza, queridos amigos, es que el poder siempre observa desde arriba. O mañana gatei. ¿Por qué? Y porque tiene el poder. Poder, plata y placer. Poder, plata y placer. Entonces, de yeje ay, ande ye shakwai, ande ye shakwai se oía, lleva a aprender a Pichandie. Entonces, ese rey que está en la azotea desde arriba, cómo el poder puede corromper cuando mira a los demás como objeto, les quiere poseer. Privilegios y simplemente ejercerlos sin ninguna ética. Y por último, queridos, una enseñanza maravillosa también es la belleza como don y prueba. Belleza como don y prueba. Y por anda llegó cuñaco ayer. Ese es un don de parte de Dios. Y ya dijimos que no es solamente el yafá,
Yafá dice Iponá, lleva Yafá, Meod, demasiado, Meod. Y por ahí dice, bueno. Queridos amigos, aquí entonces la hermosura es un don de Dios. Pero atención, puede convertirse también en motivo de tropiezo. Entonces, vivir con la belleza del alma, del corazón, todo tiene que ser integrado. No es solamente tu cara lindita. Hoy en día utilizamos incluso y miramos con ojos del yafameo, de la belleza externa de las mujeres, modelo mía. Hoy coñe vende verbi, al mejor postor. Pei plata vea, veo y purusea chupé. Y así, queridos amigos. Hace dañere y porque me pei cuavesevi. Pei cuavesevi. O sea, así en cosas concretas. Pero estos oídos, 31 años de sacerdocio, están ahí la oua a roñemongueta lleva. Tanto el culpable que hoy purúa. Sweet girl, vamos a con internet, nombre, desastre. O si no, también de pobres chicas, ¿verdad? En este sentido. Y pona, muñeca esa y pona. Pero falta la integridad. Integridad, formación, educación, valores, principios. Y nosotros somos responsables, es la sociedad. Papá, mamá en primer lugar, pero pues toda la sociedad, la educación. ¿Qué es lo que hacemos prevalecer? Jamaraya y purú, si es que Dios te da un don de la belleza. Tiene que ser la belleza integral, que es la belleza del corazón, de la mente y sobre todo del servicio, ¿verdad? Hacia una comunidad que quiere salir siempre airosa y donde todos estemos mejor. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.